Hola, en este vídeo vamos a hablar de los instintos. Para comprender bien el eneagrama tienes que comprender primero muy bien cómo funciona la teoría instintiva. Vamos a ver, la teoría instintiva habla de que todos los comportamientos básicos humanos, todos los comportamientos instintivos de las personas se podrían agrupar en tres grandes grupos. Y tendríamos el instinto de conservación, autocuidado y supervivencia, la correcta gestión de los recursos, el cuidado personal, la salud. Tendríamos también el instinto social, que es el instinto de tener orientación hacia los grupos, de la sociabilidad, del entender a las personas, de querer ser partícipe de un grupo, de sentirte parte de grupos y de entornos en los que socialmente uno se siente aceptado y se siente bien. Y luego tenemos el instinto sexual transmisor, que es el instinto de búsqueda de pareja, también es el instinto instintivo de tener el impulso de lograr objetivos, y también el instinto sexual transmisor es el instinto de que quieres transmitir, dejar un legado, alcanzar objetivos, lograr cosas, hacer las cosas con fuerza y con energía, ¿vale? Sería un poco el resumen básico de las tres tendencias instintivas básicas, que ahora vamos a explicarlas un poco en este vídeo parte por parte. Bien, lo curioso de esta teoría es que si bien todas las personas tenemos estos tres grandes grupos distintos, es decir, todas las personas tenemos necesidades sociales, necesidad de pertenencia a un grupo, necesidad de tener amigos, también tenemos necesidades de conservación, dormir bien, comer bien, alimentarnos, tener dinero, tener recursos, y también tenemos necesidades sexuales transmisoras. Ahora explicaremos esta parte. Es decir, necesitamos sentirnos vinculados a una persona, necesitamos sentirnos vivos, sentirnos con fuerza, necesitamos también sentirnos que logramos objetivos, que hay algo de nosotros que sale afuera, que se transmite. Bien, pero lo interesante de la teoría instintiva es que cada uno de nosotros tiene como uno de estos instintos como dominante. Es decir, como que hay personas que desde niños han desarrollado o le han dado más importancia al instinto de conservación, al autocuidado, a la gestión eficiente de sus recursos. Hay otras personas, otros niños que le dieron más importancia al instinto social, sentirse perteneciente de un grupo, sentirse que le aceptan, el ser reconocido. Y otras personas que eran pues, más transmisoras, en el sentido de que eran más de conseguir sus metas, sus objetivos, lograr sus propios propósitos, sentirse vinculado a personas que les interesaban. Entonces, la teoría instintiva dice que tenemos un instinto dominante, luego hay otro instinto secundario, que es el que nos apoyamos, es un instinto que valoramos y que nos gusta tener, aunque pensamos que lo podríamos hacer mejor. Y por último tenemos un tercer instinto que podríamos decir que está olvidado, subdesarrollado, o que todavía podríamos hacer mucho por mejorarlo. Entonces, esa teoría instintiva, y además en este sentido de las flechas del reloj, que ahora explicaremos, a mí esto, la persona que mejor me lo explicó fue Mario Sicora. Mario Sicora fue uno de mis profesores de eneagrama, y la verdad que a mí la teoría instintiva me quedó muy clara cuando él me la explicó, y ahora vamos a hacer un pequeño resumen de cómo es ello. Bien, ¿por qué es tan importante la teoría instintiva a la hora de conocerse con el eneagrama? Bien, porque el eneagrama clásico, el eneagrama que casi todos los profesores explican y que puedes leer en cualquier libro de desarrollo personal, lo que suele hacer es una explicación de cada uno de los 9 eneatipos arquetípicos, ¿no? Por ejemplo, la explicación de un 6. Pues el 6 es buscar la seguridad, el 6 es simpático, es un poco impredecible, duda, tiene tendencia a buscar, a sentirse bien en los grupos, a contribuir, pero luego también siente que no se fía de la gente. O sea, podríamos decir que es un poco el perfil básico del 6, ¿no? Pero claro, cuando tú ves la tendencia instintiva de cada uno de los 3 tipos de 6, vemos que son muy diferentes. Por ejemplo, cuando empiezas a conocer bien la teoría instintiva, te das cuenta de que no hay un solo tipo de 6, hay 3 tipos de 6. Está el 6 conservación, está el 6 social y el 6 sexual transmisor. Y así ocurre con los 9 tipos de personalidad, es decir, que en realidad no hay 9 tipos de personalidad, hay 27 tipos de personalidad. Y hasta que una persona no entiende bien cómo funcionan los instintos, realmente te puedo asegurar que no te enteras de qué va el eneagrama. Y te lo digo por experiencia propia, porque yo empecé con el eneagrama a conocerlo hace 10 años, y yo al principio pues, no me enteraba muy bien porque no entendía cómo funcionaban los instintos. Entonces yo me veía un poco de 7, me veía un poco de 3, me veía un poco de 9, pero realmente nunca llegué a entender cuál era mi eneatipo, mi tendencia dominante, hasta que no entendí cuál era el subtipo
con el instinto dominante, ¿sí? Entonces, yendo al ejemplo de los seises, o sea, si tú, por ejemplo, coges a 3 seises, pones un 6 conservación aquí, un 6 social aquí y un 6 sexual aquí, no tienen nada que ver, son absolutamente diferentes. Y claro, dices, caramba, entonces, ¿por qué son 6? Bueno, porque todos los 6 buscan la seguridad, todos los 6 buscan el sentirse seguros, los 6 son mentales, están pensando en el futuro, tienen el tema de la duda. Pero cada uno de esos 6 vemos que su tendencia instintiva le transforma completamente. Por ejemplo, el 6 conservación será un 6 más fóbico, un poco más retraído, más centrado. Por ejemplo, el 6 social parece un 7, es más divertido, más alegre, más dicharachero, más simpático. También un poquito más, tiene un poco de rigidez a la hora de cómo los grupos tendrían que ser, ¿no? Un poco el moralismo. Y luego el 6 sexual transmisor es otro tipo de 6 completamente diferente, es más fuerte, como un poco más agresivo, tiene más empuje, aunque siga teniendo cara de 6 de cara simpático. Entonces, claro, cuando ves la diferencia instintiva, por ejemplo en el caso de los 6, pues que lo ves muy claro. Y así podríamos hablar de todos los 9 eneatipos restantes y sus 3 tendencias instintivas. Bien, vamos a hacer un breve repaso de qué es el instinto de conservación, el instinto social y el instinto sexual. Por lo menos dar unos pequeños detalles para un poco orientarnos a la hora de ver que realmente esto es muy profundo, es una teoría muy interesante, se basa en la biología. Muchos psicólogos de la Asociación Internacional del Eneagrama, en la que yo estoy, yo soy profesor acreditado, han estudiado este sistema y cada vez se va comprobando que tiene una base biológica y científica cada vez más acreditada. Se están haciendo muchos estudios sobre ellos y la verdad que además empíricamente cuando tú entiendes esta teoría y lo ves en las personas, ves que esto es cierto y que tiene mucho sentido común detrás y mucho conocimiento. Vale, entonces vamos a empezar. Bien, a ver, cosas básicas. Cada uno de nosotros tenemos los 3 instintos. O sea, todas las personas tenemos instinto de conservación, necesidades de autocuidado, tenemos instinto social, necesidad de pertenencia a los grupos, y tenemos instinto sexual transmisor, es decir, necesitamos sentirnos vinculados a una persona, al plano sexual, y también a transmitir, es decir, necesitamos conseguir nuestras metas, nuestros logros, sentir que avanzamos, hacer las cosas con intensidad. Ahora lo veremos. Todos tenemos un poco de todo y de necesidad de estas 3 tendencias básicas instintivas, porque al final los instintos es la base de la vida, ¿no? Probablemente esto venga de las tendencias instintivas, las compartimos con los animales y probablemente esto provenga de partes del cerebro subcorticales, ¿no? que hemos aprendido, que tenemos inherentes en el desarrollo, ¿no? biológico de los demás, igual que los demás animales. Entonces, los hombres compartimos, igual que otros animales, las tendencias instintivas, pero claro, en los seres humanos es diferente porque añadimos la complejidad, ¿no? de nuestra inteligencia y nuestra capacidad de raciocinio. Pero independientemente, ¿no? de las diferencias entre seres humanos y animales, sí que vemos que compartimos muchas cosas con los animales. Vamos a ir poco a poco uno por uno. Vamos a ver, el instinto de conservación en el mundo animal podríamos poner como referencia a la ardilla. Esto es un ejemplo que a Mario Sikora le gusta poner, ¿no? La ardilla, por ejemplo, sería el ejemplo arquetípico del instinto de conservación. La ardilla busca cuidar sus recursos, recoger nueces, cuidar su nido, cuidar a sus crías, a ser organizada a la hora de cuidar sus recursos. También la ardilla tiene esta parte, ¿no? del ahorro, de la previsión del futuro. La ardilla también tiene esta parte de la búsqueda de hibernar para la hora de ahorrar energía. Y, por ejemplo, las personas de tipo conservación vemos que tienen cosas muy parecidas a las ardillas, ¿no? Vemos que tienen cuidado con el dinero, tienen cuidado con la alimentación. Para una persona de tipo conservación es muy importante comer bien, dormir bien, descansar bien. Y claro, una persona de tipo conservación, por ejemplo, un amigo tuyo, o por ejemplo si tú tienes tu pareja de tipo conservación y tú eres de otro tipo, se puede ver muy claramente, ¿no? Por ejemplo, en un fin de semana sales de fiesta
Tú estás con tus amigos, te lo estás pasando muy bien, te estás divirtiendo, llegan las 12 de la noche y tu querida pareja de tipo conservación ya ves que se le empieza a abrir la boca, empieza a dormir, a necesidad ya de conservarse. Dice, cariño, mira, yo me lo estoy pasando muy bien, pero es que necesito ya dormir, descansar, porque a mí lo que me pide el cuerpo, lo que me pide el instinto es ya conservarme, irme a la cama y dormir. Entonces, por ejemplo, las personas de tipo conservación sí que vemos que tienen estas tendencias a cuidar su hogar, a ser más caseras, a hacer cosas manuales, a ser buenos administradores de los recursos, son más detallistas, son un poquito más introvertidos. Es un poco de lo que tienen todos los tipos de conservación, que son un poquito ardillas, ¿no? A ver, obviamente en los conservación hay muchísimas características, pero básicamente la base sería la búsqueda del autocuidado y la preservación de los recursos, ¿no? Y también el cuidado de los suyos. Las personas de tipo conservación también se las ve que cuidan mucho a su familia, a sus amigos, a sus hijos. Es un poco también el instinto de cuidado, ¿no? de criar, de anidar, ¿vale? Bien, el instinto social sería, como pone Mario Sicora, el instinto de los monos, ¿no? Sería el instinto del uno, de la tribu, de sentirte perteneciente a un grupo, a una tribu. Si encendemos la televisión y vemos el National Geographic y vemos, ¿no?, cómo funcionan los monos, vemos que lo que predomina en ellos es el instinto social. Es decir, sentirse partícipe en un grupo. ¿Quién es quién? Jerarquías. Este es el que manda, y este es el que dirige, y esta es la madre, y este es el divertido. O sea, en el mundo, cuando se ven los monos, se ve mucho ese instinto social, ¿no? De que a todos les gusta pertenecer al grupo, se siente bien estando con otras personas. Es decir, los monos no son solitarios, son grupales, son gremiales. Además, en los monos vemos el principio de reciprocidad, de yo te ayudo para que tú me ayudes, el yo te quito los piojos para que tú luego me los quites a mí. Si a mí un día me falta un plátano, pues te lo doy, ¿no? Y entonces yo te doy un día un platanito para que tú el día siguiente yo sé que tú me vas a cuidar a mí. A ver, en los seres humanos el instinto social es muy similar. A ver, ser social no significa ser excesivamente sociable. De hecho, hay muchas personas sociales que yo conozco que tampoco son tan sociales. Por lo menos no son tan sociales en los grupos donde ellos no se sienten bien. ¿Esto qué quiere decir? Que los sociales buscan grupos donde ellos se sientan bien, donde se sientan aceptados. Por ejemplo, yo soy social y yo, cuando descubrí la teoría de los instintos, para mí esto fue muy aclarativo, porque claro, yo decía, yo hay veces que soy muy social, pero otras veces no. ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia era si yo me sentía a gusto con un grupo o no me sentía a gusto. Por ejemplo, yo cuando voy a un grupo con mis amigos, o estoy en un grupo o voy a una empresa a hacer consultoría, a dar formación y me siento bien con ese grupo, o cuando estoy dando una conferencia y me encuentro bien con un grupo, ahí automáticamente me activo, aparece mi instinto social, soy divertido, chistoso, me lo paso bien con la gente y se me pasan las horas con las personas. Ahora, si yo voy a un grupo donde siento que no hay feedback, no me siento aceptado, intento hacer bromas y la gente no se ríe, es decir, que no siento que haya conexión, yo como que me quedo callado. Es decir, en vez de social me vuelvo antisocial. Claro, yo esto no lo entendía. Yo no entendía por qué me ocurría, pero luego, cuando comprendí la teoría de los instintos, entendí que era una cuestión instintiva. O sea, ser social significa sentirte perteneciente, querer pertenecerte a un grupo que son como los tuyos. Sin embargo, sentir esa sensación de que si no perteneces al 100%, prefieres evadirte y pasar. ¿De acuerdo? Hay muchas más características de los sociales. Esto en los cursos que hacemos de desarrollo, los cursos que yo hago de Enneagrama o los cursos que tengo online, todo esto lo explico con mucha más definición. Pero para hacernos una idea, el instinto social sería esa necesidad de pertenencia a los grupos, ¿no? Crear redes, tener habilidades de networking, conectar personas, hacer que todo el mundo se sienta bien en un grupo. Y bien, por último tenemos el instinto sexual transmisor. El instinto sexual transmisor, este no está muy bien entendido. De hecho, yo cuando leo libros de Enneagrama, por ejemplo, de los clásicos, cuando explican el instinto sexual transmisor, yo no creo que no lo explican del todo bien. Porque el instinto sexual transmisor tiene que ver mucho con transmitir. A ver, la palabra transmisor es una palabra de Mario Sicora, que yo creo que fue un gran descubrimiento suyo,
que lo que hacen los sexuales realmente no es solamente una obsesión con la pareja. O sea, sí que es verdad que todos los sexuales tienen esa necesidad de sentirse vinculados a una pareja, necesitan sentirse esa intimidad, pero fundamentalmente tú cuando ves a los transmisores, a los sexuales, lo que hacen es transmitir. Lo que hacen es, quieren transmitir una parte de ellos mismos hacia afuera. Tienen esa necesidad de hablar, de comunicar. Fijaros, cuando tú estás una mesa compartiéndola con otras personas, generalmente los sexuales son los que más transmiten, están siempre hablando, son los que monopolizan las conversaciones, los que dan su punto de vista, los que tienen más empuje y más fuerza a la hora de hablar, mientras que los conservaciones están como más callados. Y los sociales hablan o no hablan dependiendo de si se encuentran a gusto o no, pero los sexuales como que siempre están transmitiendo. Transmitir se puede hacer de muchas maneras. O sea, tú cuando ves a una persona de tipo sexual, o sea, fundamentalmente lo que busca es que algo de sí mismo salga al mundo. Entonces, hay muchas formas de transmitir. Se puede transmitir con la imagen, es decir, teniendo una imagen llamativa, poniéndose cadenitas, tatuajes, el pelo de colores, poniéndose guapo, atractivo, fuerte, ¿no? Los sexuales muchas veces les gusta ir al gimnasio, ponerse vigorosos, fuertes, potentes. Hay otros sexuales que su forma de transmitir es a través de la inteligencia, es decir, dando sus argumentos, explicando. Otros sexuales transmiten a través de dar sus ideas o ver que tienen razón o que imponen, ¿no?, su forma de ver la realidad. Pero en realidad todos los sexuales lo que vemos es que tienen intensidad, tienen empuje, tienen vehemencia, ¿no? Tienen esa necesidad de exhibir sus capacidades, esa necesidad de lograr sus metas, de conseguir sus objetivos. Tienen ese encanto, ese carisma, ¿no? Esas ganas de ir a por algo y lograrlo. De hecho, tienen poca paciencia los sexuales, ¿no? Como, quiero esto ya, esto lo tengo que conseguir ya, esa vitalidad, esas ganas de vivir. Que claro, eso es donde viene de las gónadas. El instinto sexual es el que las gónadas, las hormonas es lo que da la potencia, la fuerza, el empuje, las ganas, ¿no? Entonces podríamos decir, básicamente, que si tenemos tres instintos básicos, podríamos poner este ejemplo, aquí como lo veis en las agujas del reloj. Esto es una idea que propone Mario Sicora que a mí me ha parecido súper acertada y que en la Asociación Española de Eneagrama, tanto Isabel Salama, yo y otros compañeros, cada vez estamos viendo que esto es más auténtico y esto es más real. Igual que ves las agujas del reloj, podríamos decir que si tú tienes instinto dominante conservación, tu segundo instinto será el social. Es decir, que a todos los conservación, cuando están en ambientes sociales les gusta estar ahí. Sin embargo, a los conservación lo que más les cuesta sería el tercer instinto, que sería el sexual transmisor. De hecho, a todos los conservación les cuesta mucho hacer deporte con mucha intensidad, hablar, interrumpir a los demás. ¿De acuerdo? Y claro, lo mismo con los sociales. A todos los sociales su instinto dominante es el social, pero el segundo sería el sexual. Es decir, a todos los sociales sí que les gusta transmitir, les gusta dejar un legado. Pero, por ejemplo, a todos los sociales les cuesta mucho eso de cuidar la alimentación, la comida, como que les aburre y les cansa. Y por último, a todos los sexuales generalmente incluso se obsesionan con el instinto conservación. ¿Por qué? Porque les da energía. A todos los sexuales les gusta hacer deporte, cuidar bien, comer bien, pero a todos los sexuales el tema social les cuesta. Es decir, el mantener las amistades, el hablar con gente, el mantener conversación, no sé, el estar siempre con grupos, a los sexuales eso les cansa un poco. Entonces, esta teoría, así como veis, de las agujas del reloj de Mario Sicora, a mí me parece muy acertada para entender los instintos, ¿no? Que tenemos uno, este es el dominante, luego un secundario y uno terciario. Para mí la teoría instintiva, terminando, esto fue una de las cosas que más me explicó, me aclaró el eneagrama, cómo funcionaba, porque cuando empiezas a entender bien cómo funcionan los instintos, esto tiene detrás un marco teórico muy profundo y luego además es que es muy curioso porque cuando entiendes bien los instintos empiezas a ver, empiezas ya simplemente con conocer bien los instintos ya ves a una persona nada más verla y la clavas y dices, este es social, este es sexual, este es transmisor. Entonces con eso ya tienes la primera guía para saber cómo es una persona, porque el instinto es algo que se proyecta en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de la cara. Y luego también, una vez que entiendes esto, entiendes mucho mejor cómo son los tres subtipos de cada eneatipo, es decir, los 27 tipos en total. Conociendo bien los instintos, entiendes mucho mejor el eneagrama. Esto lo explicamos en los cursos que hacemos de desarrollo personal, los cursos de eneagrama, y también lo podéis ver en los vídeos, en los videocursos que tenemos en mi página web, que es albertochavarino.com. Nada más, espero que os haya parecido muy interesante. La verdad que a mí el tema de los instintos me parece maravilloso. Me encanta hablar de este tema porque
Realmente es fácil, sencillo y es una forma de entender rápidamente a las personas que te ayuda a clavarlas y a saber comunicarte mucho mejor con ellos, trabajar mejor con ellos. También a la hora de, por ejemplo, de entender los problemas de pareja, ¿no? Entiendes cómo muchas veces los problemas de pareja se deben a diferencias instintivas, ¿no? No es lo mismo una persona tipo conservación que un social o un transmisor. Entonces, las diferencias instintivas te ayudan a entender mucho las relaciones humanas y también te ayuda mucho a entender cómo trabajar en pos de tu desarrollo personal.